Bien, vamos a continuar con el ejercicio que estamos resolviendo. Ya resolvimos el inciso A, identificar los intervalos donde la función es creciente o decreciente, calculando la primera derivada, encontrando los puntos críticos y separando el dominio en secciones divididas por los puntos críticos que encontramos. Por cierto, esto es importante. ¿Vale? Lo que sigue a continuación es identificar máximos y mínimos. En realidad ya lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Cómo es que ya lo tenemos? Bueno, el 1, ¿vale? Viene de un intervalo donde la función es creciente, ¿de acuerdo? Y pasa a uno donde la función es decreciente. Entonces ahí es un máximo. Por otra parte, el 2 viene de un intervalo donde la función es decreciente y pasa a creciente. Por lo tanto, es un mínimo, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué lo sabemos? Por el criterio de la primera derivada, ¿sale? Entonces, concluyendo el inciso B, como la función cambia de creciente a decreciente en x igual a 1, concluimos. Y aquí sería importante que en un examen coloquen concluimos por el criterio de la primera derivada, ¿vale? Concluimos que f en 1 es un máximo, porque iba creciente y bajó a decreciente, ¿de acuerdo? ¿Sale? Además, para que se oiga elegante, ¿de acuerdo? Además, como la función cambia de decreciente a creciente en el punto crítico 2, que es igual a 2, concluimos que la función evaluada en 2 es un, y va decreciente, cambia a creciente, es un mínimo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es hacerlo con el criterio de la primer derivada. Ya, con eso concluimos que la función es que hay un máximo y que hay un mínimo, ¿de acuerdo? Traten de ir resaltando los resultados que quieren que el profesor vea, ¿de acuerdo? Así de, mira, aquí está lo que me pediste en el inciso 1, ¿vale? Mira, aquí está lo que hiciste en el inciso 2, o lo que me pediste en el inciso 2, ¿saben? Lo que está antes es el cómo llegué a esa conclusión, pero consideren que siempre lo que buscan, lo que siempre se busca son las conclusiones, ¿de acuerdo? Así de, te hiciste todo eso, pero ¿qué concluyes? Ah, pues concluimos esto, ¿vale? Ya si a alguien le interesa saber cómo llegaste a esa conclusión, pues va a revisar todo su procedimiento. Pero mientras dirijan la mirada de su profesor ahí para que eso sea lo que les califique. ¿De acuerdo? Ok. Con esto hicimos el inciso B, ¿sale? Con esto hicimos el inciso A. Nos falta concavidad y puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Para la concavidad y puntos de inflexión, ¿sale? Se utiliza lo siguiente. Siguiente paso, ¿qué paso íbamos? 3, entonces paso 4.
Calculando la segunda derivada de la función, pues es la derivada de la función y esto es derivar. La derivada en estos momentos vale 6x cuadrada menos 18x más 2. Entonces hay que derivar 6x cuadrada menos 18x más 2. ¿De acuerdo? Y eso al derivarlo nos da, este, nos da 12x menos 18. ¿De acuerdo? Ok, con eso tenemos la segunda derivada. Lo que hay que hacer ahora es calcular los puntos de inflexión. ¿Sale? Calculando los puntos de inflexión, ¿vale? Es esta cosa que tenemos aquí es la segunda derivada. ¿Estamos? Entonces, si la segunda derivada es 12x menos 18, pues lo que vamos a hacer para calcular los puntos de inflexión es derivar, perdón, no es derivar, es igualar la función a cero. Es decir, la segunda derivada la hacemos cero. Esto significa 2x menos 18 igual a cero. Y despejamos la x, igual que como lo hicimos acá, ¿de acuerdo? Que despejamos la x para encontrar los valores donde se resolvía la ecuación y eso nos daba los puntos críticos. Si hacemos exactamente lo mismo, pero con la segunda derivada, ¿sale? Encontramos valores y esos valores se van a llamar puntos de inflexión. Los valores donde la primera derivada se hace cero se llaman puntos críticos. Los valores donde la segunda derivada se hace cero se llaman puntos de inflexión. ¿De acuerdo? Y en este caso pues sería 12x igual a 18, x igual a 18 sobre 12. Se simplifica, así como cuando íbamos en la primaria. Esto es 18 sobre 12 y tiene mitad y nos da 9 sobre 6 y sí, tiene mitad, tiene tercera y esto nos da 3 sobre 2. Ah, pues es 3 medios. ¿De acuerdo? Es decir, el xy que obtuvimos es 3 medios. Este es nuestro punto de inflexión. En este caso tenemos un solo punto de inflexión. ¿Sale? Bien, los puntos críticos, ¿sale? Los puntos críticos nos separaron el dominio en subintervalos, donde identificamos si la función era creciente o decreciente. De hecho, esa fue nuestra conclusión para el inciso A. Para identificar si la función tiene intervalos de concavidad hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Se parte ahora, pero en lugar de utilizar los puntos críticos, utilizamos los puntos de inflexión. Es decir, ¿sale? Tenemos nuestro dominio, ahí están los números reales, y dibujamos el 3 medios o el 1.5, ¿de acuerdo? Y eso significa que tenemos dos intervalos, uno que va desde menos infinito hasta 3 medios abierto y otro que va de 3 medios hasta infinito. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos acá, proponer valores de evaluación o puntos de evaluación que se sustituyen en la segunda derivada y dependiendo del signo hacemos nuestra conclusión. ¿Sale? Aquí no vamos a concluir si es creciente o decreciente. Vamos a determinar si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Un punto de evaluación, pues como siempre, el cero. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces,
Evaluando la segunda derivada en cero, tenemos que f' evaluado en cero es igual a 12x menos 18. Entonces sería 12 por 0 menos 18. Y esto nos da menos 18. Y lo que me interesa nuevamente es el signo. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Entonces, F es cóncava hacia abajo en cero, ¿vale? En cero es cóncava hacia abajo y por lo tanto, f de x es cóncava hacia abajo en el intervalo. ¿En qué intervalo? En el intervalo menos infinito, coma 3 medios. Es decir, todo este intervalo es cóncavo hacia abajo, ¿vale? Todo ese intervalo. Ahora busquemos otro punto de evaluación. Vamos a suponer, ahora escojan ustedes un número que esté entre 3 medios e infinito. Dos. Ok. Yo sé que tenía muchas opciones, pero bueno, ya, eligieron uno. Sal. Evaluando la segunda derivada en 2 tenemos f' en 2 sería 12 por 2 menos 18. Y esto sería 24 menos 18 y esto sería 6. Y lo que nos interesa es el signo. Esto es mayor que 0. Entonces, f es cóncava hacia arriba en 0 y por lo tanto, no es cierto, en 0 no. Dos, profe. Sí, es que estaba copiando el texto de arriba. En 2 y por lo tanto, f es cóncava, f de x es cóncava hacia arriba en 3 medios, coma infinito. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, todo esto es cóncavo hacia arriba. Es decir, a modo de conclusión, ¿vale? En menos infinito, coma 3 medios, cóncava hacia abajo y en 3 medios, coma infinito, cóncava hacia arriba. ¿Sale? Ok. Una cosa importante es que la elección que hizo su compañera del punto de evaluación de la segunda derivada es una mejor elección que la que yo hice en el caso de solicitar información. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? En el siguiente. Y esto ya es como nota porque el ejercicio ya se terminó. ¿De acuerdo? En este caso aquí está nuestro punto crítico, perdón, está nuestro punto de inflexión, ya lo resaltamos. Nuestros intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. Nuestros máximos y mínimos. Nuestros intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Con esto pues ya terminamos. ¿Vale? Sin embargo, sí quisiera hacer notar algo.
Nosotros tenemos dos puntos críticos, el 2 y el 1, ¿de acuerdo? Entonces, como puntos críticos, ¿vale? Ya sabemos que el punto crítico 2 hace que esto sea 0. Pero por otro lado, la segunda derivada es mayor que 0, ¿de acuerdo? 2 es un punto crítico y su segunda derivada es mayor que 0. Eso significa que tienes un punto crítico en una concavidad hacia arriba, ¿sale? Entonces aquí la idea sería escribir lo siguiente. Si ustedes no quisieran conocer los intervalos y demás, calculan primera derivada, evalúan, eh, bueno, perdón, calculan primera derivada, encuentran puntos críticos, calculan la segunda derivada y evalúan, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en este caso, como f' evaluada en 2 es mayor que 0 y la segunda derivada evaluada en 2 es positiva, entonces la función evaluada en 2 es un mínimo. Que eso es usar el criterio de la segunda derivada, olvidándose del cálculo de todos los intervalos y demás. Si tú vas solamente por máximos y mínimos, ¿sale? Vale la pena que calcules tus puntos críticos, calcula la segunda derivada y evalúes, olvidándote del cálculo de los intervalos y demás. Si solamente das por máximos y mínimos, puedes calcular segunda derivada y evaluar, porque no necesitas más, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos dice el criterio de la segunda derivada que escribimos aquí. Calculamos la segunda derivada y evaluamos. Positivo, un mínimo. Negativo, un máximo. Y ya. Ahora, con toda esta información, ¿qué sabemos sobre la gráfica de la función? Nuestra función es un polinomio, ¿de acuerdo? Por aquí anda el 1, por aquí anda el 2. Sabemos que no sabemos, tendríamos que evaluar en 1 y en 2 para identificar los valores, pero sabemos que en 1 es un máximo y antes la función es creciente y en 2 es un mínimo, la función es decreciente y después hace esto. Ahora, sabemos que en 1.5, que digamos que está por aquí, hay un punto de inflexión, ¿sale? Hay un punto de inflexión en este lugar. Estos son puntos críticos, este es un punto crítico, punto de inflexión. En ese punto de inflexión hay un cambio de concavidad. Antes de este punto que es 1.5, 3 medios, es cóncavo hacia abajo, entonces debe de ser una curva hacia abajo. Bueno, bien dibujada, lo que pasa es que me fui chueco. Eso es cóncavo hacia abajo. Y después de eso debe ser cóncavo hacia arriba. Entonces, esta función que acabamos de bosquejar, porque eso es lo que acabamos de hacer, es un bosquejo, debe tener esta forma, ¿de acuerdo? ¿Sale? Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, sección de crecimiento, sección de decrecimiento, sección de crecimiento. ¿Vale? Esto es hacer un bosquejo de la función. Realmente, solamente que no tengamos herramienta en la mano, vale la pena. Sin embargo, la idea del bosquejar la función es más para el entender que este es un polinomio de grado 3, que es que va a crecer, va a hacer una bajada y va a volver a subir, ¿de acuerdo? Que vamos a encontrar dos puntos críticos, que vamos a encontrar un punto de inflexión, que es lo más común en este tipo de funciones. En realidad es más para saber o interpretar cuál es el comportamiento de la expresión que estamos manipulando, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Nos vamos a concentrar en el 1 y en el 2, que es donde se va a notar el cambio. Bueno, me voy a alejar un poco porque como no sabemos exactamente cómo va a verse, entonces, quién sabe si lo tengamos bien. A ver, es 2x al cubo, ¿de acuerdo? Menos 9x cuadrada, ¿vale? Más 12x menos 3. Lo que comentamos, en uno tiene un máximo, en 2 tiene un mínimo, en 1.5 hay punto de inflexión, se comporta más o menos de este estilo, ¿de acuerdo? Es creciente hasta el 1, del 1 al 2 es decreciente, del 2 hacia adelante es creciente. Y esa es más o menos la información que podemos obtener a través de la derivada, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Queda más o menos claro? Sí. Ok, hagamos otro ejemplo, ¿les parece? Pero ya más, miren, sí se parece. Más que yo lo dibujé más abierto, pero miren. ¿Ya vieron? Cómo sí se parece. Así. Uy, ahí está. Bien, está bien. Hagamos otro de los ejercicios, ¿de acuerdo? Qué feos están esos. Hagamos el 16, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con un producto, tiene que ver con un logaritmo, ¿vale? Entonces se ve entretenido y vamos a ir muy directos a calcular las cosas. Es exactamente, nos preguntan lo mismo, entonces en el ejercicio 16, pero con pluma no. Ejercicio 16 y nos dan la función f de x igual a x cuadrada al logaritmo natural de x. Sale. Ok, vamos a ver. Entonces, ya yéndonos a atacar de manera directa, primero identifiquemos el dominio. El dominio de esta función, x cuadrado no tiene problemas con dominio, pero el logaritmo sí, y el logaritmo debe ser todos los x que sean mayores a 0. Entonces el dominio va a ser de 0 a infinito. Es importante para que comprendamos desde dónde vamos a graficar. Ya que identificamos el dominio, entonces ahora sí trabajemos con la derivada. La derivada de esta expresión es 2x por el logaritmo natural de x más x cuadrada por 1 sobre x. Lo hice al revés, pero puse la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, que es lo que tenemos aquí. Con lo cual, lo que nos queda es la expresión 2x logaritmo natural de x más x. O factorizando tendríamos x ¿por qué? Por 2 logaritmo natural de x más 1. Y es importante esta última expresión porque nos va a dar más idea de por dónde están las raíces. x2 logaritmo natural de x más 1. Este es el resultado de nuestra derivada. Y lo encerramos para que el profe entienda que ahí queremos que vea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí, ve aquí, sale, y está. Ahora, segundo paso. La derivada igual a 0 para encontrar los puntos críticos. Ok. Entonces, x, 2 logaritmo natural de x más 1 igual a 0. Y desde aquí ya podemos observar que si x, si x es igual a 0, entonces pues, toda la expresión, ¿sale? La derivada se hace 0. Entonces, un punto crítico es 0, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el otro punto crítico?
Pues el otro punto crítico sería agarrar 2 logaritmo natural de x más 1 igual a 0. ¿Sale? Y despejar. Esto sería 2 logaritmo natural de x igual a menos 1. Logaritmo natural de x igual a menos 1 sobre 2. Luego la exponencial del logaritmo natural de x es igual a exponencial de menos 1 medio. Y esto sería x igual a e a la menos 1 medio. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si x vale e a la menos 1 medio, pues esta parte sería 0. Entonces aquí tenemos otro punto crítico que es e a la menos 1 medio. E a la menos 1 medio es un valor positivo. Bien, uno de los errores que cometen es que si no estudian el dominio, ustedes dirían, pues tengo 2 puntos críticos. Error. Este no es un punto crítico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el dominio. ¿De acuerdo? El dominio va de 0 a infinito, pero es abierto. No hay la posibilidad de que un valor, de que el valor 0 esté en el dominio. ¿Vale? Y por lo tanto, xc igual a 0 no es un elemento del dominio. ¿Vale? El único punto crítico que tenemos es este. ¿Vale? Y por lo tanto, se parte nuestro intervalo. ¿De acuerdo? Nuestro intervalo de análisis se parte en 0, e a la menos 1 medio y e a la menos 1 medio, infinito. Un punto que esté, los puntos de evaluación, ¿cuáles serían? Así, pues, ¿cuánto vale e a la menos 1 medio? 0.5, ¿no? 0.5. Ujú. Sí lo Punto. hizo. E a la menos 1 medio, según yo, vale 0.5. A ver, 0.5, bueno, menos. Ahora e elevado a la menos 0.5. No, aquí dice que es 1.64. Pero ahí dice 0.5. No, ok, aquí yo lo regué. A ver, sí. A ver, es e elevado a la paréntesis menos. Es que negó 0. Diablos, no sé utilizar esto. E elevado a la 0.5, pero niegue eso. Ese. No, aquí dice que es 0.6, 0.60, 65. Sí, yo decía que un punto para evaluar fuera 0.5. Ya. Perdón, disculpe mi torpeza. Ok, correcto. Sí. 0.5 sale. ¿Y otro punto? Sí, pues el 1 sale. Hagamos el 1. Ya. Ok. Entonces, evaluando la derivada en 0.5, nos va a dar 0.5 por 2 logaritmo natural de 0.5 más 1. ¿Cuánto les da esto?
Si no estoy mal, 0.19314718. 0.1931. Bueno, no importa. Esto lo que nos interesa es que es Pero es positivo. negativo. No, negativo, negativo. ¿Negativo? Órale. Sí. Sí. ¿Segura? Menos 0.19. Así. Entonces todo esto es decreciente. Sí. Y en uno sería... Ay, bueno, no sé si alguien lo quiere confirmar. Sí, por favor, si son tan amables. Sí, sí da eso. Órale. Logaritmo natural. ¿En serio? Es que este es positivo. Esto da 1. Y esto es mayor que 0. Y entonces, de aquí en adelante, es creciente. Entonces ya ahí concluiríamos. Entonces, aquí es 0,e a la menos 1 medio. Es decreciente. Y de e a la menos 1 medio hasta infinito es creciente. Por lo tanto, f evaluado en e a la menos 1 medio es de decreciente a creciente es un mínimo por el criterio de la de la primera derivada. Y lo que nos hace falta nada más es derivar para encontrar la segunda derivada y encontrar puntos de inflexión. Pero eso lo hacemos después de una pausa, ¿sale?